19. Sí, amén, gloria al Y Señor. por mí, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca con confianza, Oído, para hacer notorio el misterio del Evangelio. claritamente. Amén. Mira cuántos, hermanos, si tú has puesto atención, tú sabes que han sido más de 3 o 4 versículos que te he dado, que prueban que el misterio de Dios hoy es el Evangelio. Amén. Su palabra, la palabra de Dios, la palabra del Señor, que es el Evangelio. Ese es el misterio. Y este versículo es contundente cuando nos dice, por mí, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca con confianza, para hacer notorio el misterio del Evangelio. ¿El misterio de qué? El Evangelio. ¿Cuál es el misterio de Dios? El Evangelio. No hay otro. Colosenses, decía el apóstol, fíjate cuántos textos. Yo le pago a los hermanos que anotan. Decía el apóstol en Colosenses capítulo 4, amos, o sea, jefes, dueños, señores, que tienen siervos o empleados, haced lo que es justo y derecho con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en oración, velando en ella con nacimiento de gracia. Colosenses 4.3. Colosenses 4.3. Cuando tengas tu negocio funcionando, mi hermana Bernie, tenga empleados, trátalos suave, trátalos bien, es lo que quiere decir ese versículo. No le grites, no lo maltrates. Y Dios te va a prosperar, porque tú te tienes que acordar que tú también tienes un amo, un jefe, un dueño en el cielo. Es lo que dice el verso 1. Amos a hacer lo que es justo y derecho con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis amo en los cielos. Ahora nos dice, orando. Colosenses 4.3. Orando. ¿Cómo? Orando. Orando. De nuevo habla de la oración. También juntamente por nosotros, dice. Orando también juntamente por nosotros. Que el Señor nos abra la puerta de la palabra. ¿Cuál es la palabra de Dios hoy? El Evangelio. No hay otra. Que Dios nos abra la puerta de la palabra, dice. Para hablar, léalo, el misterio de Cristo por el cual estoy aún preso. O sea, ¿cuál es el misterio de Cristo? El Evangelio. El Evangelio. ¿Cuál es el misterio de Dios? El El Evangelio. Muy bien. ¿Y por qué he insistido en todo esto? Bueno, porque el texto base de la enseñanza en esta noche nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 10, no se les olvide, he tomado más de 30 minutos explicando que el misterio de Dios, el misterio de Cristo, es la palabra de Dios, es la palabra del Señor. Amén. Y la palabra del Señor, la palabra de Dios hoy es el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio y solamente el Evangelio. ¿Quedó claro? Amén. Mis hermanos que tienen desactivado su micrófono, me pueden levantar la manito. ¿Quedó claro que el misterio de Dios es el Evangelio? Amén. Gloria al Señor. Muy bien. Avancemos entonces. 1 Tesalonicenses 4:16. Porque el mismo Señor, ¿cuánto le estamos esperando al mismo Señor, hermano? Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Pero cuando sonará, como dice un canto, sonará la trompeta en Sión, aleluya, sonará, sonará, sonará la trompeta en Sión, sonará y sonará. Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar. Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar del polvo de donde estoy, llevarme a un mejor lugar. Del polvo de donde estoy, llevarme a un mejor lugar. No pierdas toda la fe, te tiene que levantar. No pierdas toda la fe, te tiene que levantar. Confía, hermano, confía, te tiene que levantar. Y yo sé que mi Redentor me tiene que levantar del polvo de donde estoy, llevarme a un mejor lugar. Sonará la trompeta, mi hermano. ¿Cuál trompeta? Dice el apóstol aquí en Corintios capítulo 15. Versículo, gloria al Señor. Platicando algunas cosas, yo les digo a los hermanos que se reconectan. Los minutos que se perdieron, no se preocupen, que primeramente el Señor se está grabando igual, tanto en audio como en video. Dice en Corintios 15, hablando de la resurrección, gloria a Cristo, ayuda a tu Hijo, Señor. Dice, hermanos, dirá alguno, ¿cómo resucitarán los cuerpos? ¿Qué preguntaba, hermano? ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Verdad que es algo digno de meditar? Porque si se murió, hermanos, feo decirlo, pero hermanos, yo también tengo hermanos muertos, hermano, abuelito.
Los 4 abuelos. Pero vamos platicando. Se pudrió, Sí. se deshizo. Entonces, ¿cómo que se va a levantar? Entonces el análisis dice, ¿con qué cuerpo vendrán? Entonces dice el apóstol, necio, analiza esto. Lo que tú siembras, ¿se ha sembrado alguna vez alguna semilla? Y si no, pues tú sabes que se siembran las semillas. Lo que tú siembras no se vivifica si no muriere antes. Ya ves, cuando hasta un ajo, el ajo sirve, ¿no es cierto? Para como lo quieras comer, ¿verdad? Pero ya el ajo cuando empieza a nacer, hermano, y brotó aquí y allá, sirve para preparar, ya no es igual, ya no es el mismo. El mango, la pepa de mango, la semilla, hermano, ella se seca, se pudre y ¡pam!, se abre. Pero dentro está el germen de vida. Está su germen de vida y brota, ¿verdad? Una ramita. Fíjate, sembraste y fue una pepa, ¿no es cierto? Y no sale una pepa para arriba. ¿Verdad que no? No sale una pepa para arriba, sale una ramita. No sé si me estoy dando a entender. Sale algo que no estaba, que no sembraste, que no existía. Dios le da el cuerpo. Sembraste una semilla y sale una ramita. Y de pronto echa una hojita. Oye, ¿de dónde salió? Vamos analizando. Dice, ¿con qué cuerpo vendrán? ¿Cómo resucitarán los muertos? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muriere antes. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que ha de salir. O sea, tú no siembras el arbolito, sino el grano desnudo, o sea, la semilla, la simiente. ¿Acaso de trigo o de otro grano? Mas Dios le da el cuerpo. ¿Cuántos alaban su santo nombre, hermano? Verso 38. Dios le da el cuerpo. Hermanos, nuestros familiares queridos de la iglesia militante, sus almas están con el Señor, sus cuerpos se han deshecho. ¿Con qué cuerpo vendrán? Diga conmigo, Dios le da el cuerpo. Dios le da el cuerpo. Eso tú tienes que tenerlo claro. El niño te pregunta, papá, ¿y cómo ven la abuelita? Dios le va a dar un cuerpo nuevo a tu abuelita. Gloria a Cristo. Dios le da el cuerpo como quiso y a cada simiente su propio cuerpo. Fíjate, toda carne no es la misma carne, mas una carne ciertamente es la de los hombres, otra la de los animales, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales, cuerpos terrestres. Dios te pague, dice, va ciertamente una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrestres. Otra es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, porque una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra, o sea, se sepulta, se entierra en la tierra en corrupción. Un cuerpo enfermizo, un cuerpo mortal, un cuerpo imperfecto. Se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción. Amén. O sea, un cuerpo perfecto, Dios te pague. Se siembra en vergüenza, se levantará con gloria. Hermano, analicemos, hermano. Estoy leyéndolo rapidito, hermano. Pero vamos pensando. Se siembra en flaqueza. Fíjate todo lo que hará Dios. Cuerpo corruptible que hiede, ¿verdad? Unos cuantos días sin bañarse, hiede. Y si sigue sin bañarse, apesta, ¿verdad? Es corruptible, se corrompe, se pudre, se todo, ¿verdad? Pero se levantará en incorrupción, porque ya no va a tener, qué sé yo, transpiración, no va a tener mugre, no va, ¿verdad? En vergüenza, quizá con imperfecciones, defectos, no, se levantará en gloria, o sea, perfecto. En flaqueza, es decir, vulnerable al pecado. Analiza, hermano, vulnerable a la enfermedad, se levantará con potencia, hermano, sin la concupiscencia del pecado, sin el aguijón de la muerte que es el pecado. 44, se siembra cuerpo animal, o sea, ánima viviente, resucitará espiritual cuerpo. Pero cuerpo igual, no alma, sino cuerpo, pero espiritual. Porque hay cuerpo animal, ¿sí, hermanos? Y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán en ánima viviente, el postrer Adán en espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terreno. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Quién es ese segundo hombre que es el Señor? Jesús. Yahshua, ¿verdad? Jesús el Señor en español. Dice, ¿cuál el terreno? Adán, tales también los terrenos. ¿Y cuál el celestial? Cristo Jesús, tales también los celestiales. Analiza, hermano, ve siguiendo. No es relleno, es análisis. Y como trajimos la imagen del terreno, del primer Adán, traeremos también la imagen del celestial. Esto, pero digo, quede muy claro, hermanos, que la sangre y la carne, o la carne y la sangre, no pueden heredar el reino de Dios. Porque ni la corrupción hereda la incorrupción. Oyes, quiero que nos detengamos.
toda esta hermosa disertación del apóstol de Dios, toda esta explicación magistral, ¿no es cierto? Amén. Hermosa, amplia, bendita, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Es esta enseñanza, y esto es parte de ¿qué? La Del resurrección. Evangelio. Del Evangelio, muy bien. O sea, es parte del Misterio. misterio de Dios, así es. Del misterio de Cristo. Es palabra de Dios. Amén. Palabra del Señor. ¿De acuerdo, hermanos? Amén. Siguiente versículo. Léalo alguien para la honra y la gloria del Señor. El 51. Amén. He aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. ¿Verdad que hay misterio en las enseñanzas del Evangelio? Amén. Por supuesto, si es que el Evangelio es un misterio. A ver, vuelvo a decirlo. ¿Verdad que hay misterios en las enseñanzas del Evangelio? Por supuesto, si el mismo Evangelio es un misterio de Dios. ¿Qué versículo dice que es un misterio? 6:19 de Efesios lo dice literal, para que anuncie el misterio del Evangelio. El misterio del Evangelio. El Evangelio es un misterio. Muy bien. Y él dice, he aquí, os digo un... Misterio. No se te olvide esa palabra que estamos analizando. Misterio, misterio, misterio. Misterio, misterio, misterio. Misterio. El misterio de Dios, el misterio de Cristo, es la palabra de Dios, la palabra del Señor. O sea, Un misterio. a ver, el misterio de Dios, el misterio de Cristo, o sea, la palabra de Dios, la palabra del Señor, es el Evangelio. El Evangelio, el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio. Y dice, en un momento, aleluya. Léame el versículo 52. 1 Corintios 15, 52. Amén, desde el 51, amado. He aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. He aquí os digo un misterio. Y no se les olvide que Pablo mencionó la palabra misterio ahí en ese punto. Todos ciertamente no dormiremos, o sea, no iremos al polvo de la tierra. Amén, Amén. así sea. Mas todos sí seremos transformados. ¿Quiénes? Todos. Todos. Tanto los que fueron al polvo se levantarán ya, como dijo el culto anterior el hermano atinadamente, transformados. Así es. Y los que vivimos también seremos transformados. O sea, todos sí o sí tenemos que ser Transformados. muy bien. En un momento, un solo momento. Entonces no hay varios momentos. Hay uno solo. Sí, hermano, pero parece como una redundancia, ¿no? Por algo quedó escrito. En un abrir de ojo. Cambia esa versión si tiene abrir y cerrar, la del 60. Mal escrito. Mal traducido. Es en un abrir nomás, la versión antigua. En un abrir. O sea, lo que tarda usted en levantar el párpado cuando abre los ojos. ¡Pah! Sí, porque si pone abrir y cerrar es un tiempo indeterminado. Porque, por ejemplo, usted abre, ¿no es cierto? ¿Y cuándo lo vuelve a cerrar? Cuando quiera. No hay un tiempo determinado. Lo más que aguante es tener los ojos pelados. Y cuando lo vuelve a abrir, pues cuando quiera abrirlo. Entonces no. Es en un abrir. O sea, lo que tarda en levantar el párpado. ¡Ta! Eso. En un momento. En un abrir de ojos. A la final trompeta. Tesalonicenses 4:16 dice, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con... Trompeta de Dios. Y Jesucristo dice, enviará a sus ángeles a son de... Trompeta. Y aquí de nuevo lo confirma, dice, a la final. Trompeta. ¿Pero cuál trompeta? La final. La final. La final. La final. En la Biblia, en el Nuevo Pacto, el misterio de Dios, la palabra de Dios, la palabra del Señor, el misterio de Dios, el Evangelio. En el libro de Apocalipsis o Revelación aparece un conjunto de trompetas. ¿Cuántas son? 7. 7. Entonces, de 7 trompetas, ¿cuál será la final trompeta? La séptima. Solamente. Y dice que en un momento a la final trompeta, porque será tocada la trompeta. Y justo y preciso se confirma, va un versículo que confirma que es la final, la séptima. Y nos vamos entonces a Apocalipsis capítulo 10. Y fíjate cómo nos dice, versículo 7. Pero en los días de la voz del séptimo. Aleluya. Leamos.
Revelación final o Apocalipsis, que es la revelación de Dios a Jesucristo, que Dios le dio. Y Apocalipsis es la revelación del mismo Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que han de venir, y enviarlos a Juan a través de su ángel. Revelación final o Apocalipsis, capítulo 10, verso 7, que no es cronológico necesariamente el Apocalipsis. Leamos. Apocalipsis 10, 7. Paz. Amén, hermano. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzara a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado. Aleluya. Por él lo anunció a sus siervos, los profetas. Qué clara es la palabra de Dios. Jesús dice, ¿vienen a son de qué? De trompeta. De trompeta. Porque el mismo Señor con la aclamación con voz de arcángel y con Trompeta. Y Pablo dice, a la final. Trompeta. Y entonces la final trompeta, ¿cuál es? La 7. La séptima. Y nos dice aquí, Apocalipsis 17. Pero, vamos hermanos, juntos, El séptimo. Pero, En los días de la voz. ¿de la voz de cuál? Del séptimo ángel. Del séptimo ángel. A ver, cuando él comenzare, ¿quién? El séptimo ángel, comenzare a tocar la trompeta. O sea, ¿qué trompeta es la trompeta del séptimo ángel? 7. A ver, ¿cuál La última. trompeta es la trompeta del séptimo ángel? La última. La séptima, la final, la última. La trompeta que toca el séptimo ángel tiene que ser la séptima trompeta, ¿no es cierto? Y si son 7 ángeles, la séptima trompeta es la final trompeta. Amén. Y dice, y en los días de la voz del séptimo ángel, cuando el séptimo ángel comenzare a tocar la trompeta del séptimo ángel, o sea, la trompeta séptima, o sea, la final. Trompeta. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, viene algo tremendo. El misterio de Dios será consumado. Pregunto, ¿te acuerdas? Pregunto, a ver, ¿cuál es el misterio de Dios? El evangelio. ¿Cuál es el misterio de Dios? El evangelio, así es. El evangelio va a tener una consumación. Analiza y piensa. Analiza, ¿quién es el único que puede consumar el evangelio? El autor. ¿Quién decide cuándo se termina un libro? El que lo empieza, el que lo escribe. Y Yahshua dice en Hebreos capítulo 12, puestos los ojos, Hebreos 12:2, en el autor. ¿En el qué? ¿Quién es el autor del evangelio? Jesús. Jesús. Y al mismo tiempo, Él es el ¿qué cosa? Consumador. Consumador. Él es el que decide cuándo es la consumación. ¿Y cuándo será la consumación del misterio de Dios? A la final trompeta. En los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a sonar la trompeta. O sea, a la final trompeta. Porque ¿qué ocurrirá cuando suene la final trompeta? Será levantada la Los iglesia. muertos en Cristo serán levantados, y nosotros los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados, ya transformados, a recibir al Señor en la nube. Amén. A la final trompeta. Hermano, entonces esto, hermano, que nos está... ¿Cuál es la palabra de Dios, hermano? El evangelio. El evangelio, así es, el evangelio, la palabra de Dios, la palabra del Señor, el misterio de Dios. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. El único autor de los pactos de Dios es Jesucristo. Él mismo dio la ley, claro, a través de Moisés. Pero él mismo fue que la dio. Porque dice en el libro de los Hechos, y esto es algo sencillo para entender cuando tienes la mente de Cristo. En el libro de los Hechos, capítulo 7, verso 53, recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. ¿Cómo así que por ángeles?
Así lo dice. Hechos 7:53. Este es aquel, 7:38, que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel, oído, que le hablaba en el monte Sina y con nuestros padres, y recibió las palabras de vida para darnos. ¿Ven? ¿Y quién es el ángel del pacto? El ángel de Jehová es el mismo Dios. Amén. Pero cuando aparece y se manifiesta, se está dejando ver. ¿Y quién es la imagen de Dios? Jesús. El Hijo. ¿Y quién es el Hijo de Dios manifestado en carne? Jesús. Jesús, el Cristo. ¿Cuántos alaban su nombre? Amén. Espera. ¿Dónde dice que el ángel es el mismo Dios? Éxodo. Sí, porque aquí no hablamos ni una cosa sacada de los cabellos, sino sacada de la Biblia. Amén. Dice mi ayudadora, sale en la Biblia. Sale, pero le sale al que la busca. Dice en Éxodo 3:2, apareciósele ¿quién? Perdón. El ángel de Jehová, Éxodo 3:2. Vamos rápido. Amén. En una llama de fuego. Y dijo Moisés, iré a ver. Y dice el 4, y viendo Jehová que iba a ver, ¿llamólo quién? Dios. Ah, ¿tú no eres el ángel? Bueno, cuando habla del ángel de Jehová, es el mismo. Dios. Y así lo dice la Biblia. Cuando dice, ¿cuál es tu nombre? Versículo 13. Y respondió ¿quién? 14. Dios. Dios a Moisés y le dijo, aleluya. Yo soy el que soy. Yahweh, ¿verdad? YHWH, Y YHVH. respondió Dios. ¿Verdad? Le digo, yo soy el que soy. El ángel de Jehová es el mismo Señor. Dice, Jueces, otro pasaje que confirma que el ángel de Jehová es el mismo Dios. Jueces. Gloria a su santo nombre, mi Señor. Da fortaleza a tu siervo. Tu siervo soy tu Señor, acuérdate de mí. Oh, tu palabra, Señor Padre, como bien. Jueces capítulo 13. Vamos rapidito. Y apareció, se le dice, el ángel de Jehová, versículo 16. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, ¿verdad? Y dijo entonces Manoah al ángel de Jehová, 17, ¿cómo es tu nombre? Para que cuando se cumpliera tu palabra te honremos. Y dijo el ángel de Jehová, ¿por qué preguntas por mi nombre que es? Oculto. Y dijo Manoah a su mujer, 22, ciertamente moriremos porque ¿a quién hemos visto? A Dios. ¿Al mismo quién? Jesús. Al mismo Dios. ¿Y quién es la única imagen de Dios? 2 Corintios 4:4, Colosenses 1:15. ¿Quién es la imagen de Dios? Hebreos 1:3. Jesús. El Hijo es la imagen de Dios. Y el Hijo se manifestó, el Verbo se manifestó aún en carne. ¿Cómo se llama? Jesús. Por eso Malaquías capítulo 3, lo leímos en antes. Malaquías 3 nos dice, yo envío mi mensajero delante de mí para preparar el camino. Hablando de Juan el Bautista. Y después vendrá a su templo el Señor y el ángel del pacto. O sea que el Señor y el ángel del pacto es uno solo. El ángel de Jehová, el ángel del pacto, el ángel que lleva su nombre, es el mismo Dios manifestándose. Y sabemos que la imagen de Dios, el verbo de Dios, la palabra de Dios, es el Hijo. O sea, el mismo Jesucristo. Por eso dice la gloria que tuve antes que el mundo fuese. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuántos alaban su nombre? Amén. Y por eso es que Él es el único que pudo decir en la cruz del Calvario, luego de haber cumplido todas las cosas en su primera venida, como nos dice en Mateo capítulo 5. Él no vino a quebrantar su misma ley suya de Él que Él había dado, pero no para Él, sino para el pueblo de Israel. Pero como vino vestido de carne, hijo de una mujer judía, vino súbdito a la ley, gloria al Señor, de la simiente de Abraham. Como dice Gálatas 4 y 5. Y dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino vino a cumplir. Él vino a cumplir ¿qué? Todo lo que de él estaba escrito. Como le dijo ya resucitado en Lucas capítulo 24. Entonces les abrió el sentido, versículo 45, para que entendiesen las escrituras. Y les dijo, 44, Lucas 24:44, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés. Los primeros 5 libros, la Sefer Torah, el libro de la ley, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, ¿verdad? Los primeros 5 libros, en la ley de Moisés, en los profetas, todos los demás libros y en los salmos. ¿Se da cuenta? Así está escrito y así fue necesario. Él es el que cumplió toda la escritura, todo el antiguo pacto. Y por eso estando en la cruz del Calvario, habiendo orado, según San Juan capítulo 17, versículo 4, dice, yo te he glorificado en la tierra.
Léame ese versículo. San Juan 17:4. San Juan capítulo 17, versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra. Presta, mano, para ver si nos vamos. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado. Juan, después Marco, Lucas. 17:4. Antes de hecho. Sí. Paz. A ver. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Qué lindo. Dice, yo te he glorificado en la tierra y he Acabado. Alguien puede decir eso. Usted puede decir, yo he cumplido todo lo que el Señor quiere. No. ¿Quién puede decir eso? Dios me libre, yo todavía ni a lo negro de una uña he alcanzado, hermano. Pero él sí dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Él es la consumación de todas las cosas. Dice en el libro de Hechos de Juan, capítulo 19, verso 30, y dijo Jesús en la cruz del Calvario ahí, crucificado, consumado es. Y dio su espíritu. Leamos. Consumado es. Amén, Jesús. Como Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, dio el espíritu. Entonces, ¿quién es el único que es el autor y consumador? Jesús. ¿Quién es el único que cumplió toda la ley y nos dio la gracia? Jesús. ¿Y quién es el único que decide la consumación del misterio de Dios? O sea, el Evangelio, Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Y por eso dice, hermano, en Apocalipsis, capítulo 10, verso 7, y en los días. Pero en los días de la voz del séptimo. Amén. Dice, pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado. ¿Y quién es el único que puede hacer la consumación de ese misterio? Dios. Dios, que es Jesús. Jesús, que es Dios. Y por eso la palabra hecho es, saldrá del mismo templo de Dios, que es el mismo Dios. Dice Apocalipsis capítulo 16, versículo 17. Leamos. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Leamos. Paz. Amén, Dios le pague a nuestra hermana. Apocalipsis 16, 17. Amén. Y en el séptimo ángel, y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una grande voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho es. Fíjate. Dice, y el séptimo ángel, ¿cuál ángel? Séptimo. El mismo que comenzó a tocar La trompeta. y el misterio de Dios fue Consumado. consumado. O sea, la final trompeta. Y aquí, el séptimo ángel ahora derramó su copa. ¿Qué copa es esa? Copa de ella. Sí, pero ¿cuál? ¿Qué número? La 7. La séptima, porque el séptimo ángel. Ni modo que el séptimo ángel agarre la primera o la tercera, no. El séptimo ángel, la séptima copa. Y el séptimo ángel derramó la de él, o sea, la séptima copa por el aire, y salió una grande voz. ¿De dónde viene la voz? Del templo, del cielo, del trono. ¿Quién está en el trono? El único Dios vivo y verdadero, en su Hijo, que es la imagen. Y dice, hecho es. Igualito como dijo, consumado es. Amén. He acabado. Gloria al Señor. Porque dice que la voz esa, hecho es, ¿de dónde sale? El trono. Del templo del cielo. ¿Y cuál es el templo? Apocalipsis 21, 22. Y no vi en ella templo. ¿Cómo? No vi en ella. No vi en ella templo. ¿Por qué? Léalo. Paz. Amén. Dios le pague a nuestro hermano. Y no vi en ella templo. ¿Por qué? Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. El Señor, Adonai, Elohim, El Shaddai, el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero es, no dice son, ¿verdad? Es el templo de ella y el Cordero. Es porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son uno solo. Gloria a su santo nombre. Y Él, el autor y consumador de la fe, es el único que puede hacer la consumación de todas las cosas. Es el único que puede decir, hecho es. Es el único que puede decir, consumado es. Y Él es el que dirá, consumado es. Amén. Y es solamente en ese momento se acabó la dispensación de la gracia. No hay más revelación del Evangelio. Se va la iglesia. Se va la iglesia. Se va de fiesta
a gozar de un banquete que el cielo preparó, anunciando a la gente la invitación abierta y enseñando la puerta que es el Hijo de Dios. Con Él no habrá tristeza, el gozo es permanente, viviendo en la grandeza eterna de su amor. Yo digo, voy a terminar porque me siento cansado y pego esa cantada. Yo creo que es el Espíritu que nos da la fortaleza. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Cuál trompeta? Final trompeta. La final trompeta, dice Corintios 15, 51 y 52. Descenderá del cielo. ¿Cuánto le estamos esperando? Amén. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados a recibir al Señor en el aire. Entonces, ¿cómo quedaremos? Eso que hay que poner cuidado. Yo no estoy aquí declamando, gritando, sino explicando. Si vienen los muertitos, se levantan. Y luego nosotros los que vivimos juntamente. No se te olvide esa palabra. Ahí está escrita. Juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los resucitados. Con los muertos de Cristo que resucitaron primero. Juntamente con ellos. Ahora, dice, los muertos de Cristo serán primero. Luego nosotros que vivimos los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados a recibir al Señor en el aire. Ellos junto con nosotros y el Señor. ¿Cómo estamos? Juntos. Por eso dice, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Siempre qué? Siempre juntos. Por eso cuando Él viene a reinar, entonces venimos con Él. Y eso, si Dios nos permite, vamos a seguir estudiando. Cuando esté gobernando la tierra en el milenio, nosotros estaremos con Él. Amén. En el juicio final estaremos a su derecha. Y cuando nos vamos al cielo nuevo y la tierra nueva donde mora la justicia y acá queda el lago de fuego, nos vamos con Él. Así estaremos siempre. Con el ¿Cómo Señor. siempre? ¿Cómo? Para la eternidad. ¿Cómo siempre estaremos con Él? ¿Cómo? Juntos con el Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por esta partecita de esta palabra, de esta enseñanza tan profunda, Amén, Padre. de esta enseñanza tan amplia.